El día de hoy hablaremos sobre la lectura 3, la teoría de la identidad social. Orígenes de la teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social tiene sus raíces en los trabajos del psicólogo social Henry Teifel, el cual en la década de 1970, junto con sus colaboradores, realizó experimentos que serían conocidos como el paradigma del grupo mínimo. En estos estudios se demostró que cuando las personas son divididas en grupos arbitrarios, sin ninguna razón, tienden a favorecer a miembros de su propio grupo y a discriminar a los del otro grupo. Este hallazgo terminó siendo fundamental para entender cómo la categorización en grupo puede generar tanto favoritismo endogrupal como discriminación exogrupal. Formalización de la teoría. En 1979, Teifel y John Turner formalizaron la teoría de la identidad social. Esta teoría dice que nuestra identidad no solo se basa en características individuales, como lo son la personalidad o gustos, sino que también a los grupos a los cuales pertenecemos. Ambos propusieron que las personas buscan una identidad social positiva. Esto quiere decir que queremos sentir que nuestro grupo es valorado y tiene un estatus favorable a comparación con otros. Si nuestro grupo se percibe en desventaja, vamos a buscar estrategias para mejorar su posición. Turner y algunos colaboradores propusieron la teoría de la autocategorización. Esta complementa la teoría de la identidad social, ya que explica cómo los individuos nos percibimos a sí mismos como parte de un grupo y adoptamos características de su prototipo grupal. La teoría de la autocategorización enfatiza la categorización del yo, ya que ocurre en distintos niveles, individual, grupal y humano, dependiendo del contexto. En la década de 1990, la teoría de la identidad social se aplicó a diversos ámbitos, como la cohesión grupal, el conflicto intergrupal, las normas de influencia grupal y el comportamiento colectivo. También se utilizó para estudiar fenómenos como los estereotipos y el prejuicio. Aparte del comportamiento en contextos organizacionales, estas aplicaciones demostraron la versatilidad y la relevancia de la teoría en múltiples campos de la psicología social. Uno de los conceptos clave de la teoría de la identidad social es la distinción entre identidad personal e identidad social. La identidad personal se refiere a aquellos aspectos que nos hacen únicos, como nuestras habilidades, gustos y experiencias individuales. Por otro lado, la identidad social se deriva de nuestras pertenencias a grupos, como nuestra nacionalidad, religión o algún equipo deportivo. Ambas identidades no son opuestas, sino que se activan en diferentes situaciones según la relevancia del grupo en ese momento. Procesos clave en la formación de la identidad social. La formación de la identidad social implica tres procesos clave: categorización, identificación y comparación social. Primero, categorizamos a las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, en grupos. Luego nos identificamos con el grupo al que pertenecemos, adoptando sus normas y características. Finalmente, comparamos nuestro grupo con otros buscando una identidad social positiva. Este proceso de comparación puede llevar al favoritismo hacia nuestro grupo y, en algunos casos, a la discriminación hacia otros. Autocategorización y despersonalización. La teoría de la autocategorización explica que cuando la identidad social es más saliente, los individuos despersonalizan su percepción y se comportan según los prototipos del grupo. Esto significa que en ciertos contextos, nuestras decisiones y comportamientos dependen más de la norma grupal que de nuestras características individuales. Además, la teoría de la distintividad óptima propone que las personas buscan un equilibrio entre ser únicos dentro del grupo y ser similares a los demás. El modelo de reducción de incertidumbre, propuesto por Hogg en el año 2000, sugiere que la identificación con un grupo reduce la incertidumbre sobre cómo actuar en situaciones sociales. Esto explica por qué algunas personas buscan grupos con normas claras y estrictas, ya que les proporcionan un sentido de seguridad y dirección. Estrategias para una identidad social positiva. Cuando la comparación social desfavorece a un grupo, sus miembros pueden adoptar distintas estrategias para mejorar su identidad social.
Tagfeld y Turner identificaron tres estrategias principales: la movilidad social, que implica intentar cambiar de grupo; la creatividad social, que consiste en definir las dimensiones de comparación; y la competencia social, donde se busca superar al grupo dominante en su propia dimensión de comparación. La mera categorización genera discriminación. Los estudios iniciales de Tagfeld sugirieron que la mera categorización en grupos puede generar discriminación. Sin embargo, revisiones posteriores mostraron que no siempre ocurre. Brewer y Brown propusieron que existen tres tipos de discriminación intergrupal: la formación endogrupal, que implica favorecer a los miembros del mismo grupo sin dañar a los demás; la diferenciación exagrupal, que consiste en percibir a otros grupos como más homogéneos o inferiores; y la competencia intergrupal, donde se busca la superioridad del propio grupo. La investigación en la teoría de la identidad social ha enfrentado algunas críticas, entre ellas el uso excesivo de estudios experimentales con grupos artificiales, la falta de análisis en contextos naturales y de largo plazo, y la tendencia a generalizar resultados sin considerar variaciones culturales. Esos problemas han llevado a los investigadores a buscar enfoques más cualitativos y contextuales. Los desafíos actuales de la teoría de la identidad social incluyen la necesidad de incorporar perspectivas cualitativas para comprender la identidad social de diferentes culturas, aplicar modelos de complejidad y no lineales, y superar la visión reduccionista de las relaciones intergrupales. La investigación futura debería centrarse en cómo las identidades sociales emergen, cambian y se negocian en diferentes contextos, en lugar de solo medir sesgos y favoritismos grupales. En resumen, la teoría de la identidad social nos ayuda a comprender cómo nuestra pertenencia a grupos moldea quiénes somos y cómo interactuamos con los demás. Desde los experimentos iniciales de Tagfeld hasta las aplicaciones modernas en la psicología social, esta teoría sigue siendo fundamental para entender fenómenos como el favoritismo grupal, los prejuicios y la cohesión social.